hacer una reflexión general sobre la situación en España, creada por la irrupción en el programa político de unas fuerzas que se llaman emergentes, como Podemos y como Ciudadanos, que parecían que iban a arrollar lo que parecía a las personas poco observadoras, las personas que no conocen la política, que no conocen los fenómenos políticos, sobre todo donde hay algunas libertades personales, pero no hay democracia, como pasa con España, y donde hay muy poca formación cultural política ni en la universidad, ni en la prensa, ni en las televisiones. En esos países parecía, daba la impresión que Podemos venía con una marcha arrolladora, que iba a sacar mayorías absolutas. Luego apareció Ciudadanos, y también parece que la opinión es que Ciudadanos ha frenado el empuje inicial en las encuestas de Podemos, que tienen la rivalidad de la novedad política. Los que la tienen son estas dos nuevas formaciones, mientras que los viejos partidos, que nacieron después de la muerte de Franco y después de la Constitución, porque los partidos clandestinos prácticamente renunciaron a lo que eran antes de la Constitución española, a lo que fueron durante la continuidad, renegaron de sí mismos, renunciaron a su esencia. El Partido Comunista dejó de ser comunista, dejó de ser revolucionario, dejó de ser democrático, dejó de perseguir la libertad colectiva y se convirtió a ser un instrumento más de la oligarquía estatal, como sigue siendo hoy. Y dentro de ese partido, que luego tuvo que fraguarse con una nueva nombre de Izquierda Unida para disimular, como en Italia, que eran la base de esa nueva formación era el antiguo Partido Comunista, y ahora las luchas internas dentro de la Izquierda Unida han dado unas explicaciones personalísimas y sin análisis de los motivos de fondo ni de las tendencias. Han dado análisis muy superficiales de que por qué Izquierda Unida está a punto de desaparecer, por qué Tania Sánchez ha desaparecido, lo que parecía que se iba a comerse el mundo de la izquierda, por qué Podemos hoy ya no inspira miedo a nadie, por qué Ciudadanos parece que es la fuerza emergente que va a sustituir algún día al PP. Y todo esto son apariencias porque no hay analistas de la realidad. Porque España, a diferencia de lo que sucede en otros países, incluso del entorno español como Francia, que tiene una tradición de analistas, aunque no son tan profundos como los anglosajones y como los de Estados Unidos, que es donde hoy se concentra la visión más profunda de los análisis políticos de la coyuntura. Pues en España se contentan con opiniones que, como fuegos artificiales, parecen luminarias encendidas en la noche, los nuevos partidos, y cuando empiezan el descenso, como dice un articulista hoy, es como los cohetes. Cuando suben van iluminando, pero cuando se apaga la pólvora y bajan ya apagados. Así está sucediendo con Podemos y también con Ciudadanos. Pero no está a la vista de todo el mundo que la decadencia de Ciudadanos está ya siendo paralela y pareja a la de Podemos. Porque digo, como no hay analistas de las realidades profundas ni de los apoyos subterráneos que proceden no de las personas, sino de las tendencias de la economía y de la política a cada una colocarse en su lugar propio, independientemente de la voluntad de los protagonistas y de las personas. Por esa razón, ni la prensa, ni las universidades, ni las radios, ni los medios de comunicación saben orientar hoy a la opinión. Y de ahí que las encuestas sean la única fuente de donde proceden las informaciones sobre la posibilidad del futuro. Y esas encuestas son ridículas. Son encuestas de 500 muestras, de 1000 muestras, de 1200 muestras por teléfono, que arrancan opiniones que no pueden estar basadas en los sondeos, en los criterios o los principios que no son científicos, pero que al menos tienen cierto rigor psicológico social en los sondeos, porque los dos partidos nuevos, tanto Podemos como Ciudadanos, no pueden cocinarse las encuestas teniendo en cuenta datos anteriores dependientes de la memoria de la última votación, a quien votaron los anteriores. Estos son nuevos. Por tanto, aquí no hay más que intención directa de voto. Y como la intención directa de voto es pequeña en comparación con la que resultan las encuestas, se agrandan y se han producido los fenómenos de, primero, el susto de Podemos, que lleva incluso a esta formación a llevarla al New York Times y pasearla por el mundo anglosajón
como si Pablo Iglesias pudiera ser el presidente del gobierno futuro, algo absurdo, ridículo, que no tuvo viabilidad ni un solo día, ni un solo segundo, porque está fuera de la realidad. Y sin embargo, la ignorancia de los análisis políticos, la superficialidad y el capricho con el que están hechos, hicieron temer esa posibilidad. Hoy no se teme a Podemos, pero no se sabe por qué. Hoy no se teme a Ciudadanos y tampoco se sabe por qué. Y sin embargo, estos 2 días anteriores me he dedicado a poner en evidencia que las improvisaciones de Rivera no son casuales. No se trata de lo que los propios aparatos de estos nuevos partidos llaman sobreexposición, que quieren evitar la sobreexposición. ¿Qué palabras? Quieren evitar que sus líderes, sus jefes elegidos, no arriesguen a decir tonterías cuando hablan todos los días por la radio, por las televisiones o cuando hacen excesivas entrevistas. Todo lo contrario. Si fuesen personas formadas, serias, cuanto más entrevistas hagan, mejor. Cuanto más medios de comunicación extiendan lo que dicen, mejor. Cuando ni siquiera quieren evitar que estén sobreexpuestos haciendo tantas declaraciones es porque los propios altavoces, los organizadores de los altavoces de estos nuevos partidos desconfían de la capacidad intelectual, de la capacidad mental, de la sabiduría, de la habilidad y del conocimiento de sus propios líderes. No hablar demasiado, que no sobreeditarlo, porque eso sí ha sido un tonto. No de una persona inteligente que es un líder. ¿Cómo va a aceptar un líder que a otros le digan que no hable tanto porque se sobreexpone y puede meter la pata? Pero ¿quién es el que está debajo del líder? ¿Qué puede decirle a un líder? No hables tanto que metes la pata. Mentira, todo eso es falso. Ni son líderes, ni uno ni otro. Ni Pablo Iglesias ha sido ni un solo día líder. Y Rivera, que parecía líder en Cataluña cuando se enfrentaba al soberanismo, aparece como un verdadero maniquí, soltando frases absurdas cuyo único significado profundo viene de la extrema derecha. Eso de eliminar de la democracia a los menores de 35 años, que hay que haber nacido en democracia. Habla español, será haber nacido en una democracia o en la democracia, pero ¿cómo haber nacido en democracia? Como si fuera en junio, en julio, en agosto, en las estaciones, en verano, en invierno. ¿Qué significa haber nacido en democracia? Nada, que no sabe español, que no es inteligente, que no es culto. Una persona culta no puede decir esas tonterías, esa manera de no hablar bien el propio idioma que es el español, no el castellano, esa cursilada de decir castellano en lugar de decir español. Pues, en cambio, los que parecían derrotados, asustados, que hasta el último momento disimulaban su miedo, PP y PSOE, inmediatamente que se han enfrentado con la realidad, se están dando cuenta, apercibiendo demasiado tarde también, porque son muy poco inteligentes, de que todos eran temores infundados. Que estos chiquillos nuevos no tienen entidad para mover las estructuras de poder en España, las que se establecieron y consolidaron después de Franco. La oligarquía sostenida, sí, la oligarquía política sostenida por los oligarcas del IBEX 35, esa tiene unas raíces mucho más profundas y más sólidas que todas las encuestas, que todas las entrevistas, que todas las cadenas 4, 6 de televisión que lancen y aupen a figuras artificiales y extravagantes como el Coletas o como el Rivera. Eso es una extravagancia. Pero ¿cómo va una persona que es ridícula, que es un payaso lo que dice, como Pablo Iglesias, que se llaman politólogos cuando son unos ignorantes totales? ¿Cómo va a ser eso posible que destruya la herencia del franquismo? ¿Cómo puede destruir la cultura española después del franquismo que ha continuado manteniendo en vigor los valores heredados del franquismo, de la dictadura? Claro que como después de un dictador no puede continuar la dictadura personal, su poder ha sido distribuido entre muy pocos partidos, en realidad entre dos, eliminado Suárez, porque era demasiado visible su fracaso y su incapacidad de hacer nada útil para el gobierno de esa oligarquía, pero no os dais cuenta que el 23 de febrero fue montado por Juan Carlos contra Suárez. Y no es por la inteligencia de Juan Carlos, es que los propios militares, la estructura militar se daba cuenta que Suárez los llevaba al desastre porque no sabía cómo paralizar
el ataque del terrorismo desde luego, pero dentro del terrorismo era la disolución de la unidad de España. ¿Y qué? ¿Quitan a Suárez y han conseguido? ¿Qué han conseguido? ¿Que Felipe González refuerce la unidad de España o que la disminuya, pactando con Cataluña y el País Vasco lo indecible, para darle, a cambio de que apoyen al gobierno de minoría en Madrid, darles alas al separatismo, al soberanismo vasco y catalán? ¿Quién entonces? ¿El PSOE? ¿Aznar? Pero si Aznar se apoyó en Cataluña más que el PSOE. ¿Quién? ¿Rajoy? Pero si Rajoy tiró la toalla de España antes de subirse a la jefatura del gobierno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué razón? ¿Por qué no se quieren dar cuenta de la realidad española? Pues no se quieren dar cuenta porque nadie quiere en España explicar en la prensa, en los medios de comunicación, lo que es la oligarquía política que está funcionando, alimentada por la oligarquía del IBEX 35, está funcionando en lugar de la democracia en España. ¿Una oligarquía de quién? ¿Del Estado de partidos? Pero si el Estado de partidos es la definición estatal de la oligarquía política. ¿Pero qué crees que hay en España? ¿Democracia? ¿Pero qué iluso puede permitirse creer esa tontería, esa banalidad, esa mentira tan colosal? Para que haya democracia hace falta dos condiciones. Ninguna de las dos existe en España. Es verdad, el 15M, la única verdad que dijo, no nos representa. Eso es verdad. ¿Eso sale del 15M? No. Eso está escrito por mí desde antes de aprobarse la Constitución del 78. Y en mis libros, desde todos mis libros, digo que en el régimen español no representa a los electores, no representa a los votantes, porque es una oligarquía de partidos, porque es un Estado de partidos. Pero el 15M recogió ese efecto sin señalar la causa. La causa yo sé que está en que no hay separación de poderes, pero el 15M eso no lo sabía. Lo que sabe que lo que le indigna es el efecto que no nos representa. ¿Acaso hoy sí? ¿Qué es que después del 15M Podemos o Rivera nos van a representar? Pues, entonces es que no han entendido nada. Pero si no nos representan es porque la ley electoral no permite, que está incorporada a la Constitución, que es el criterio de la elección proporcional con listas de partidos, da lo mismo que sean abiertas o cerradas. Eso no cambia la naturaleza irrepresentativa de las elecciones. No nos representan, cierto, dijeron la verdad. ¿Por qué? No lo sabían. Pero yo lo tenía explicado 20 años antes, 30 años antes, 40 años antes. ¿Qué explico? Que solamente puede representar al elector el diputado que se presenta solo, sin listas de partido, entre otros varios, en distritos pequeños que eligen a un solo diputado que represente a los que lo votan. No como ahora, que el Parlamento está formado por los diputados que se sientan en él porque representan al jefe del partido que ha hecho la lista en virtud de la cual ese diputado está en el Parlamento. Por eso no representan, no nos representan. ¿A quién representan los diputados? A cada uno a su jefe de partido. A Rajoy, ahora a Pedro Sánchez o a Susana Díaz. Eso es lo que representan. O a Izquierda Unida, que va a desaparecer, afortunadamente para la izquierda. Y afortunadamente para el Partido Comunista no, para los comunistas. Para que no hagan más el ridículo de unos comunistas apoyando una monarquía designada por Franco. Pero cualquier cosa, ¿qué hacen esos comunistas? ¿No les da vergüenza sentarse como diputado en un parlamento monárquico de un rey designado por Franco? Ojalá desaparezcan fuera, por lo menos iros con dignidad a vuestra casa. No estéis haciendo el ridículo, llamándoos comunistas. Pues, ¿y qué pasa con los demás? Pues exactamente lo mismo. No nos representan. Esa es la primera condición. Con la ley electoral proporcional que está en la Constitución, es imposible que nadie represente a nadie más que a los jefes de partido que hacen las listas de diputados que se presentan en estas elecciones y en todas las elecciones. ¿Está claro? Por tanto, después de estas elecciones siguen siendo válido decir y gritar no nos representan. Sí, Podemos no nos representa. Ciudadanos no nos representan. Ni Pablo Iglesias ni Rivera no nos representan. ¿A quién representan los diputados? Pues los de Podemos representan a Pablo Iglesias y los de Ciudadanos representan a Albert Rivera.
¿Y a quién representan ellos? Políticamente no. Políticamente ellos están a las órdenes, subordinados, cortesanos, a un rey designado por Franco, el de actualmente hijo designado por el rey que designó Juan Carlos Franco. Juan Carlos Franco, ese es el rey que tenía España. Y ahora tiene a Felipe VI, Juan Carlos, que lo pone su padre. ¿Qué hacen ahí los comunistas? ¿Qué hace Podemos? Pero no dais cuenta de la tomadura de pelo que implica que Pablo Iglesias se presente como si fuera el Tsipras griego, diciendo que es comunista, que procede del comunismo, rentas universales. Y dice ahora, no, es que eso decía cuando no pensábamos gobernar, cuando era un programa, no comprometía. Pero ahora no, ahora ya esto nos compromete, tenemos que dar marcha atrás, de eso nada, tenemos que ser realistas, tenemos que moderarnos. Pero ¿cómo es posible que toleréis a esos sinvergüenzas? ¿Cómo los escucháis? Pero ni un solo día. ¿Quién tiene la culpa de esto? Sois menores de edad, todos los españoles. Sois niños. Que os engañe el primer aventurero que aparece por la esquina. Y estos son aventureros. Aventureros Podemos. Pero también hay aventureros Ciudadanos. ¿Por qué aventureros? Porque estaba preparado para luchar en Cataluña defendiendo la unidad de España contra el separatismo. Pero no tiene la menor preparación para venir fuera de Cataluña a presentarse como un partido de gobierno en Madrid. Eso es imposible. Y para ello sí que conviene que haga un pequeñísimo recorrido a unas leyes de la política eternas, que son superiores a la voluntad de los individuos, que son las leyes que rigen las oligarquías. Porque no es posible, es ridículo que se hable de democracia en los partidos, ni primaria en los partidos, ni que nadie obligue a otro partido que haga primaria. Pero ¿qué tiene que ver la vida interna de los partidos con las libertades externas? Si lo que nos importa de un partido es lo que haga para afuera, no para adentro, que haga de su capa un sayo. A nosotros, ¿qué nos importa? Lo que nos importa es su conducta externa. ¿Y cuáles son las condiciones por las cuales estos partidos nuevos se tienen que sumar a los viejos para que entre todos continúe la farsa fraudulenta de que nos exploten oligarquías de aventureros y oportunistas? Pero claro, como dentro de toda estructura falsa que no es democrática, quien tiene el verdadero poder es las oligarquías económicas, y en este caso las fuertes, las financieras, lo que se llama los del IBEX, las oligarcas del IBEX 35, esos no pueden tolerar ni permitir que aventuras de espantapájaros como Pablo Iglesias o Albert Rivera pongan en entredicho o pongan en juego o en peligro su aparato de explotación de la riqueza española, sus monopolios, que dependen ¿de qué? Dependen de la permanencia de los dos partidos que heredan a Franco. ¿Cuáles son los dos partidos? Los que había en tiempos de Franco. El partido de Fraga, que hoy se llama Partido Popular, y el partido de Felipe González, que estaba con Franco protegido, y que hoy se llama Partido Socialista Obrero Español. Esos dos partidos son los dos partidos que defienden, representan los intereses de los oligarcas del IBEX 35. Esos son inconmovibles. Os están tomando el pelo. Vais a ver cómo el resultado de las elecciones va a dar la mayoría, sumado desde luego a PP y PSOE. ¿Y qué creéis? ¿Que ellos van a escuchar el canto de la sirena? Vamos a verla. Vamos a ver, Daniel, que nos lea el canto de las sirenas frente a las que Ulises no puede amarrarse al palo para que no sea seducido, al palo de la nave, para no ser seducido por el canto de la sirena, porque no hay palo al que agarrarse, porque aquí en España todo palo que se mantenga al que agarrarse pertenece a los oligarcas del IBEX 35. Y esos oligarcas tienen dos palos, uno se llama PP y otro se llama PSOE. A ver los titulares de la prensa. En El País, en portada, Ciudadanos y Podemos apuestan por el PSOE para futuros pactos. El partido de Rivera manifiesta más afinidad con los socialistas. Podemos asume que la fuerza tradicional de izquierda será su principal interlocutor. Dice Íñigo Errejón, tendremos que caminar juntos. Ciudadanos dice tener mucha más afinidad con el PSOE que con el PP. Podemos apunta a los socialistas como principales interlocutores. El partido insta al PSOE a intercambiar apoyos para caminar juntos. En la siguiente página tenemos a Íñigo Errejón, que dice: el día 25 mucha gente verá que no hay ningún apocalipsis.
Nacimos casi al asalto. Al principio no nos acababan de coger el tranquillo. Necesitas generar épica y trazar un discurso que incluya a los de abajo. En el periódico El Mundo, en portada, las listas más votadas no han gobernado en 458 municipios. Zaragoza, Vigo, Gijón, Santa Cruz de Tenerife y Orense entre las regentadas por coaliciones formadas por quienes perdieron los comicios.